Dios les bendiga a todos en esta mañana. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura en el día de hoy titulada Mi guía y protector. Vamos a mirar Salmos 22 hasta el Salmo 24. Señor y Padre Celestial, reconocemos tu grandeza y te adoramos, te amamos. Pedimos, Padre, en este momento, Señor, que toque nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos a entender y a poder asimismo aplicar los principios que aprendamos de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Toca cada vida y necesidad, suple de acuerdo a tu voluntad. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos que en los Salmos 22, 23 y 24 ahí se podría ser conocida como una trinidad de salmos del pastor. Forman un trío de cantos acerca del Señor, nuestro pastor. En el Salmo 22, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, como lo dice Juan 10:11. En el Salmo 23, es el gran pastor que guía y provee, como lo dice Hebreos 13:20. Y en el Salmo 24, el príncipe de los pastores es el soberano Señor de las ovejas, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 4. Y una pregunta que podemos reflexionar en esta mañana ¿es él su pastor? ¿Es él mi pastor? José fue pastor en Génesis 37:2 junto a con sus 11 hermanos. Él cuidaba los rebaños de su padre Jacob. Y sin José saberlo, Dios lo estaba preparando para el día que pastorearía, podríamos decir entre comillas, ¿verdad? La nación de Egipto durante 7 años de hambre. Moisés fue pastor por 40 años. Tuvo que vérselas con tercas ovejas en Madián, sin saber que pronto estaría poniendo su educación pastoral en práctica al dirigir una rebelde nación de israelitas. David fue pastor. Siendo muchacho, apacentaba las ovejas de su padre sin saber que pronto sería ungido para pastorear el pueblo de Dios. Y para David, hermano, comparar a Dios con un pastor amante y cuidadoso en el Salmo 23 fue algo natural, porque él conocía por experiencia la función de un pastor. Trata de parafrasear, puede tratar, hermanos, tratar de parafrasear en sus propias palabras el Salmo 23, usando una metáfora que conozca por experiencia. Por ejemplo, si usted conoce del trabajo, ¿verdad? Si trabaja en una compañía, en vez de decir el Señor es mi pastor, al decir el Señor es mi jefe, ¿verdad? Usted va a poder relacionar y entender la gran importancia que tenía para David lo que era ser pastor, como menciona a sí mismo entonces a Dios. Y podemos así mismo entender que Dios nos cuida y cultiva y continúa su obra en nosotros hasta que nos lleva al final de su promesa. Podemos entonces ver, hermanos, así mismo acá que la palabra nos indica que David hizo una descripción sorprendentemente acertada del sufrimiento que el Mesías soportaría 100 años más tarde. Es obvio que David estaba pasando por una gran prueba. Pero en medio de su sufrimiento, al igual que el Mesías venidero, obtuvo la victoria. Jesús el Mesías citó este versículo del capítulo 22, versículo 1 en el Nuevo Testamento. Cuando otros nos desprecian y se burlan de nosotros, hermanos, nos tratan como si fuéramos menos que humanos. Y después de tanta degradación, uno como el rey David se siente como gusano. Cuando sentamos al aguijón del rechazo, debemos de tener en mente la victoria que Dios nos promete, como lo dice el capítulo 22:22. El cuidado amoroso de Dios no comienza el día que nacemos ni concluye el día que morimos, sino que va con nosotros desde antes de nacer y nos acompaña por el camino de la eternidad. La única segura ayuda que recibimos en la vida proviene de Dios, cuyo cuidado se prolonga más allá de la existencia terrenal. ¿Y cómo puede una persona rechazar semejante amor? La tierra de Basán, que está localizada al este del mar de Galilea, era conocida por su ganado fuerte y por siempre estar bien alimentados, como lo dice Amós 4:1. Debido a sus campos, a menudo fue llamada el granero de Palestina. Sí, cuando escuche eso, pues ya sabe a qué se refiere. Capítulo 22, versículo 15, cuando se usa la palabra, cuando dice como un tieso se secó mi vigor, se está hablando de un fragmento de cerámica, un trozo de barro que se secaba entonces frente al sol. Es robarle a una persona todo, hermanos,
el versículo 18 del 22, dejándolo desnudo y y desamparado un insulto grande a lo que era la dignidad humana. Jesús el Mesías sufriría esa experiencia humillante en la cruz, como lo dice Mateo 27:35. Y la mayoría de nosotros nunca conoceremos la vergüenza y el sufrimiento de quedarse sin dinero y desnudo en un lugar público, como le sucedió a muchos de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, o a los desamparados que hoy viven en las calles de nuestra ciudad. Sin embargo, cualquiera de nosotros se sentiría desnudo sin algún pecado nuestro, ya sea secreto o no descubierto. Imagínense, hermanos, los pecados que fueran así mismo compartidos, así como desnudamente, abiertamente. En ese momento verdaderamente necesitaríamos clamar como lo hizo el salmista: fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El capítulo 22, versículo 19. David alabaría a Dios en la congregación porque su liberación en privado merecía un testimonio público. Dios interviene maravillosamente para liberarnos cuando estamos sufriendo calladamente y debemos estar preparados para ofrecer alabanza pública por su ayuda. La generación del mañana depende de nuestra fidelidad presente. De la manera en que enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios, ellos enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos y consecutivamente. Si no les hablamos de Dios a nuestros hijos, hermanos, estaremos rompiendo la cadena de la influencia de Dios en las generaciones venideras. Tengamos cuidado con esto. Si queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, deben de escucharnos hablar de Él. No basta solamente, hermanos, que vayan a la iglesia, que tomen escuela bíblica o clases de niños, escuela dominical, ya que tienen que, ¿verdad?, ir más allá de lo que es la educación dentro del templo. Al describir aquí como pastor a Dios, David escribe acerca de su propia experiencia, ya que pasó sus primeros años cuidando ovejas en el Salmo 23. Y las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a lo que es la alimentación, guía y protección. Y el Nuevo Testamento llama a Jesús el buen pastor, como lo dice el capítulo 10 de Juan 10:11. El gran pastor en Hebreos 13:20. El príncipe de los pastores en Primera de Pedro 5:4. Y de la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. No somos animales atemorizados, ¿verdad? Y pasivos, sino que somos seguidores obedientes y sabios que siguen al único que puede guiarlos a los mejores lugares y caminos seguros, que sabemos que es nuestro Señor. Este salmo no pone énfasis en las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades como discípulos de los que siguen a un líder. Cuando reconozca al buen pastor, sígalo. Esa es la decisión correcta. Cuando permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, tenemos entonces contentamiento. Cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nuestro propio camino y no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos hemos creado. Nuestro pastor conoce los delicados pastos y las aguas de reposo que nos restaurarán. Llegaremos a estos lugares únicamente cuando los sigamos en obediencia. Y al rebelarnos, hermanos, en contra de la dirección del buen pastor, en realidad nos rebelamos contra lo que no nos conviene. Bueno, nos estamos rebelando, perdón, contra lo que nos conviene, porque el pastor nos quiere guiar por el camino correcto y si nosotros queremos ir por otro camino, nos estamos saliendo de lo que nos conviene. La muerte, que se menciona en el capítulo 23:4, proyecta una sombra aterradora sobre nuestra vida, porque estamos completamente indefensos cuando llega. Podemos luchar con muchos otros enemigos: dolor, sufrimiento, enfermedad, daños, pero la fortaleza y el ánimo no pueden vencer a la muerte. Esta tiene la palabra final. Solo una persona puede cambiar con nosotros a lo largo del valle de sombrío de la muerte y hacernos pasar hacia el otro lado a salvo. El Dios de la vida, nuestro Salvador. La vida es incierta y por eso debemos seguir a este pastor que nos ofrece eterno solaz. Podemos ver, hermanos, que en la antigua cultura, el cercano oriente, era costumbre ungir a una persona en un banquete con aceite fragante, con una loción. Así que cuando dice el versículo 5 y 6 del capítulo 23, unge mi cabeza con aceite.
Los anfitriones debían de proteger a sus invitados a toda costa. Dios ofrece la protección de un anfitrión aun cuando estemos en medio de los enemigos. En la escena final de este salmo vemos que los creyentes morarán con Dios, el perfecto pastor y el anfitrión. Promete guiarnos y protegernos a lo largo de la vida para que llevemos, para llevarnos a morar para siempre en su casa. Disculpe, entonces el último capítulo el capítulo 24, dado de que Jehová es la tierra y no somos más que mayordomos o administradores de esta, hermanos. Deberíamos de comprometernos a administrarla adecuadamente, ¿verdad? Y los recursos que están también en este mundo. Pero no debemos consagrarnos demasiado a ninguna cosa creada ni actuar como únicos propietarios, porque este mundo, hermanos, nos guste o no nos guste, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:17 que este mundo pasará. Ese salmo pudo haber sido escrito para celebrar el traslado del arca del pacto desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, como dice 2 de Samuel 6:10 al 12. La tradición dice que este salmo se cantaba el primer día de cada semana en los cultos del templo. Y los versículos del 1 al 6 nos dicen que es digno de unirse en tal celebración de adoración. Jurar con engaño significa mentir bajo juramento. ¿Y qué gran valor le da Dios a la honestidad? La deshonestidad surge con mucha facilidad, sobre todo cuando la veracidad total puede costarnos algo, hacernos sentir incómodos o colocarnos en una posición desfavorable. Sin una comunicación sincera, hermano, las relaciones se obstaculizan y sin honestidad pura, ¿verdad? Se vuelve una relación prácticamente imposible con Dios porque Dios quiere que nosotros seamos abiertos y seamos honestos con Él. Cuando se menciona al Rey de Gloria, ¿quién es este Rey de Gloria? Pues el Rey de Gloria es identificado además como Jehová de los ejércitos, comandante de las fuerzas celestiales, es el eterno santo y poderoso Mesías. Este salmo no es solo un grito de batalla para la iglesia, es también una mirada a la futura entrada de Cristo en la Nueva Jerusalén para reinar para siempre. Asimismo, como lo dice Apocalipsis 19 del 11 hasta el 21. Este salmo a menudo es cantado con música, probablemente lo utilizado en la adoración colectiva y pudo haber sido representado muchas veces en el templo. La gente que permanecía afuera pediría que las puertas del templo se abrieran para permitir que el Rey de Gloria entrara. Desde adentro, los sacerdotes u otro grupo preguntaría, ¿quién es el Rey de Gloria? Y afuera el pueblo respondería en unísono, con una proclamación de su gran poder y de su gran fuerza, respondiendo diciendo, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entonces este intercambio se repetía después, ¿verdad? El capítulo 24 del 9 al 10 y las puertas del templo se abrían de par en par, simbolizando el deseo del pueblo de tener la presencia de Dios entre ellos. Y todo esto, hermano, ha sido una lección importante, ¿verdad? No solo para el pueblo, sino para nosotros que podemos aprender también que Dios quiere morar en nuestras vidas. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta lectura y por este recordatorio de que tú eres nuestro pastor. Este recordatorio, Padre, que tú estás dispuesto a guiarnos y te damos la oportunidad. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vista fija en ti y a no permitir que las distracciones de nuestros alrededores, Padre, nos separen de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder escuchar tu voz y a poder caminar a sí mismo de acuerdo a esta. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.